Dios te bendiga, amado hermano o hermana. El día de hoy quiero compartir contigo un tema de suma importancia, ya que tiene que ver con nuestra salvación, con el conocimiento que es respecto a nuestra salvación, que es solo por la fe en Cristo Jesús. Y me quiero basar en el libro de Romanos, en la carta que envió el apóstol Pablo a los romanos. Una carta que para muchos es considerada la columna vertebral del Evangelio de Jesucristo. Otros la llaman la obra maestra del apóstol Pablo, ya que en ella el apóstol Pablo enseña y demuestra que la salvación en Cristo es solo por la fe, aparte de las obras. Y no solamente a los romanos, sino también a los gálatas, el apóstol Pablo les demuestra que la salvación es solo por la fe, tal y como le dijo también en la carta a los Efesios, en capítulo 2, versículo 8, cuando dice: por gracia habéis sido salvos, y esto por medio de la fe, y no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe delante de su presencia. Y la diferencia de esta carta a los romanos con la carta a Gálatas es que la carta que fue enviada a los Gálatas fue una carta enviada en un ámbito de reprensión, de exhortación, mas a los romanos el apóstol Pablo les envía esta carta con mucha tranquilidad. Y ya también el apóstol Pablo tenía mucho tiempo en su ministerio, y como vamos a leer, el apóstol Pablo quería corregir un problema que había en la iglesia de Roma, y es que los romanos estaban divididos. La iglesia en Roma estaba dividida entre los judíos y los gentiles, y el apóstol Pablo les demuestra a uno y a los otros que todos, siendo judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, bajo la culpa del pecado, son culpables delante de Dios, y que todos, sin importar raza, nación o lengua, dependen de la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el contexto histórico sabemos que en el año 49 el emperador Claudio, pensando que había una revuelta en la iglesia por algunas discusiones que se rumoraban y que se hacían dentro de las iglesias, él pensaba que se estaba formando o se estaba preparando una revuelta, según la historia, y él decidió echar a todos los judíos de Roma. Así que sacó a todos los judíos que vivían en Roma, y entre ellos se fueron los judíos que eran cristianos, esos judíos que del Pentecostés habían venido y habían predicado el evangelio a Roma, porque no se sabe con exactitud cuál fue el hermano que llevó el evangelio a Roma. Lo único que sí se sabe es que había una iglesia, pero no fue fundada por ninguno de los apóstoles. Se supone que entre los estudiosos están de acuerdo que esta iglesia nace de los hermanos convertidos en el Pentecostés, adoctrinados por los apóstoles, que regresaron cada uno a su ciudad. De ellos muchos llegaron a Roma, predicaron el evangelio, y la iglesia fue creciendo en Roma. Ahora, esta iglesia sufrió esa división en el año 49 después de Cristo, cuando el emperador Claudio los echa a todos los judíos, los echa fuera de Roma, y por 5 años crecía la iglesia y se alimentaba la iglesia cristiana en Roma sin judíos. En el año 54 después de Cristo, que muere el emperador Claudio, los judíos que vivían en Roma regresaron otra vez. Los que se habían ido, los que habían echado, bueno, ellos se regresaron otra vez y se encuentran otra vez esta iglesia, pero con diferencias doctrinales, en costumbres, ya que, como bien sabemos, los gentiles no conocen mucho y no conocían mucho sobre la tradición de los judíos y las normas y todas las cosas que
que hacían ellos en su tierra, la ley de Moisés y todas las prácticas. Y había una división en la iglesia entre los judíos y los gentiles. Los judíos decían que los gentiles eran muy liberales, los gentiles decían que los judíos eran muy legalistas. Y había una división según la historia de esta iglesia al principio. El apóstol Pablo por eso escribe esta carta también, no solamente para eso, sino porque él tenía la intención de llegar a España y pasar primero por Roma y ser enviado por Roma, por la iglesia en Roma hacia España, dirigido por ellos. Y son varios los motivos por el cual Pablo envía esta carta, pero el motivo principal es para demostrarles, tanto a judíos como a gentiles, que todos dependen de la gracia y la fe en Jesucristo. En el primer capítulo, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Quiero hacer un énfasis, un paréntesis, y desviarme un poquito del tema aquí, porque el apóstol Pablo, a pesar de que era un apóstol reconocido, no solamente por las iglesias, sino, como dice la Biblia en otros pasajes, que fue reconocido por Pedro, Juan y Santiago, que eran considerados la columna de la iglesia en Jerusalén. Él era considerado un apóstol, respetado como un apóstol, aunque en 1 Corintios capítulo 9 Pablo defiende su ministerio como apóstol. Pablo, entre los cristianos y apóstoles del Señor, era reconocido como un apóstol. Sin embargo, a los romanos, Pablo se les presenta como un siervo de Jesús. Y esto lo aclaro o lo saco a la luz sobre muchos otros versículos, porque hoy en día muchos pastores no se conforman con su llamado de pastor. Ellos se sienten menos que los apóstoles. Y ellos quieren ser más, ellos quieren estar en la cima. Ellos ven la iglesia como un triángulo y ellos quieren estar siempre en la cima, en el liderazgo. Ellos quieren ser la cabeza. Y por eso no se están conformando con su llamado pastor, sino que quieren ser también llamados apóstoles. Aunque este ministerio está bíblicamente fuera de este tiempo, porque nosotros estamos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, que fueron los que el Señor llamó y el Señor eligió, quienes escribieron las cartas o dieron la autoridad para escribir alguna de las cartas. Pero no me quiero desviar mucho del tema, no quiero desviarme mucho del tema, pero sí quiero aclarar esto. El apóstol Pablo, aunque era apóstol, se hacía llamar siervo del Señor, y eso para él no era ser menos que nadie. Así que si tú te llamas pastor, no busques ser llamado apóstol, porque aparte de que ese ministerio no está para este tiempo, ser pastor o siervo, lo que sea que te llame, lo importante es que prediques el evangelio y lo hagas de corazón y como debes hacerlo. El evangelio que está en las escrituras, el evangelio de Dios, que es referente a su Hijo. Esto es otra cosa. El evangelio de Jesús es sobre Jesús y es de Jesús. El evangelio del Dios Todopoderoso que llegó a esta tierra es referente a su Hijo. Y Pablo, en pocos versículos, lo da a entender. Empezando la carta, Pablo dice: siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, que de este evangelio habla el Antiguo Testamento. Dice, es el mensaje acerca de su Hijo, no es el mensaje acerca de la prosperidad, acerca de cómo puede ser prosperado, no es el mensaje motivacional para levantar el ego del hombre, sino que es un mensaje que es centrado sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que murió en la cruz y pagó por ti y por mí. Mensaje dentro de las iglesias que no tenga como centro la cruz o a Jesucristo. Mire, eso no es mensaje de Dios. Si usted quiere que su iglesia esté centrada en el mensaje del evangelio, en Cristo Jesús, en el Dios Todopoderoso, sus mensajes deben estar centrificados, deben tener como centro a Jesucristo. En el versículo 4, el apóstol Pablo dice:
y que fue declarado Hijo de Dios con acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Jesucristo como centro. Versículo 5. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, no amor al dinero, no amor a prosperar, no amor a resaltar en el mundo, sino por amor al nombre de Jesús. Así que no se confunda, no se equivoque de evangelio, porque no todo lo que se llama evangelio es el de la Biblia. El evangelio de la Biblia, como les dije hace un momento, es centrado en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo se presenta en el versículo 8, en el versículo 9, dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, porque el mensaje del evangelio, vuelvo y repito y no me canso de repetirlo, es centrado en Jesús nuestro Señor, no en el dinero, no en la prosperidad, no en cómo pasar las dificultades de este mundo. No, el mensaje del evangelio es acerca de Jesús, por Jesús, para Jesús y de Jesús. Pablo se presenta, habla del evangelio. En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No es un poder de Dios que hace prosperar a los hermanos. Vuelvo y repito, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesús. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y quiero aclarar algo de este versículo. Cuando Pablo dice que el justo por la fe vivirá, Pablo no está diciendo que si tú tienes un problema y quedas sin trabajo y estás mal económicamente, tú tienes que pensar y decir: bueno, yo no sé cómo Dios va a proveer, yo sé que aunque yo no vea el trabajo, yo sé que yo voy a tener dinero porque Dios dice que crea y el justo por la fe vivirá. No, no se trata de esto. Esta vida no es la de este mundo. Aquí Pablo lo que quiere decir es: el justo, ¿verdad?, por la fe será salvo de la condenación eterna y vivirá eternamente en la presencia del Señor. Está hablando del evangelio de salvación. Así que por favor no confunda los versículos, no hay que distorsionar mucho la Biblia, solamente hay que abrir los ojos y leer. Aquí está hablando: no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvar. ¿Salvar de qué? De la ira venidera, del fuego, del castigo eterno. Entonces, el justo por la fe vivirá eternamente en el cielo, en el reino celestial. En el versículo 18, Pablo dice algo muy importante que yo les de lo que he hablado en segmentos pasados. Nosotros no podemos predicar el evangelio solamente diciendo: Jesús te ama, Dios tiene un propósito grande para tu vida. No, es porque eso no es evangelio. El mundo está cegado, el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y una de las maneras en las que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos es haciéndole creer que Dios es amor para ellos. Es ocultándole la posición espiritual en la que ellos están. Es haciéndole sentir que ellos están bien con Dios y que Dios los ama desde el cielo. Permíteme decir y aclarar: la ira de Dios, en el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad,
se han visto con toda claridad, siendo entendida por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres, porque el hombre solo insiste en pecar, porque el hombre solo insiste en hacer injusticia, solo piensa en la maldad, solo piensa en el pecado, y me incluyo. Nosotros como hombres, antes de recibir a Cristo, antes de llegar a Cristo, solo somos inclinados al pecado. Y no tienen excusa. ¿Por qué? Porque se sabe que existe un Dios. Dios, como dice Pablo, le reveló por medio de lo creado que Él existe. Y todo el mundo sabe que Dios existe. Por eso es que no es suficiente saber que Dios existe y decir, yo creo en Dios, que Dios es poderoso o no. Es creer a su evangelio, a su palabra. Y esto es parte del evangelio. Parte del evangelio es saber que Dios es justo y es santo. Y que por ser justo y santo está airado con el pecado. Y por cuanto nosotros somos los que cometemos ese pecado, está airado con nosotros los seres humanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres. ¿Por qué? Porque Dios se goza, disfruta condenar al hombre. No, sino porque Dios es justo y es santo. Y Dios tiene que hacer justicia. Y como le dijo Dios a Adán, si pecares, ciertamente morirás. Y déjame aclararte esto, que muchos quieren pintar esta muerte de Adán de manera que casi que cuando predican casi que parecen una película de Disney. Cuando Dios le dice a Adán, si pecares morirás, Dios no le está hablando que iba a morir espiritualmente, es que iba a morir espiritual, físicamente. Su condenación estaba lista, él no tenía salvación. Y por cuanto todos hemos pecado, la ira de Dios está sobre nosotros. Ahora, que Dios ha sido paciente y que Dios ha tenido misericordia y es clemente, y Dios ha tenido paciencia y ha esperado y ha pasado por alto muchas cosas, eso es otra cosa. Pero la ira de Dios se mantiene sobre toda la humanidad. Por eso es que el Evangelio de Juan dice, el que ha creído ha sido perdonado, pero el que no ha creído, la ira de Dios no llega nueva, no, permanece, sigue allí, porque la ira de Dios está sobre todos los seres humanos, y esa ira solo es aplacada mediante la fe en Cristo Jesús, y ya vamos a explicar bien esta parte. Sigamos leyendo, vamos a leer el versículo 24 del capítulo 1. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Ahora las mujeres no buscan tener una relación con un hombre, sino entre ellas mismas, y van en contra de la naturaleza. Igualmente los hombres, dice Pablo. Ahora en el versículo 28, Pablo dice, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Como ellos no quisieron aceptar la verdad de la Biblia, de la palabra, de lo que Dios había dicho por medio de sus profetas, sus apóstoles y su Hijo. Ok, entonces Dios permite el Señor que se hundan en la mentira y en sus razonamientos vanos. En el versículo 29 dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Mire, y quiero aclarar algo. Aquí estamos todos los seres humanos, contando a la iglesia antes de llegar a Cristo. Todo el mundo está aquí. Mire, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia
y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. Usted sabe que su vecina es chismosa, pero usted también es chismosa. Mire, nosotros tenemos que entender que aquí el apóstol Pablo nos está acusando a nosotros, los que no somos judíos, a los gentiles, los está acusando a todos. El contexto de estos versículos es que Pablo quiere hacerle entender a judíos y a no judíos que todos son pecadores y que todos dependen de la gracia y de la fe. Sigue hablando en el versículo 30 del capítulo 1, dice: detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, si pecares morirás, ese es el decreto. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Dice que quien quiera que sea, no tienes excusa. No tienes excusa. Mire, el apóstol Pablo dice: no hay ni uno justo, y eso lo vamos a leer más adelante. Pero aquí está hablando de los gentiles, los acusa a todos. Dice: quien quiera que seas, no tienes excusa. En el versículo 5 del capítulo 2 dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, este es el problema y esta es la diferencia, que unos se arrepienten y otros no se arrepienten. El que no se arrepienta no es hijo de Dios, y la ira de Dios permanece en él. Y dice: por cuanto no te arrepientes, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y al que no se ha arrepentido, esa persona tendrá que enfrentar a Dios en el día del juicio. Y créame, no va a tener excusa. No va a tener forma ni manera de decirle a Dios injusto, porque Dios lo envía al infierno. Porque todos somos pecadores. Mire, versículo 11 dice: porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y obvio, por la ley nadie será justificado, y esto lo vamos a leer más adelante. Aquí Pablo empieza una transición de acusar a los que no son judíos, pero ahora va a acusar también a los que son judíos. En el versículo 17 empieza a hablar de la ley y el pueblo judío. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y entonces el apóstol Pablo empieza a acusar a los judíos y señala a Pablo y culpa de pecado delante de Dios a los que no son judíos y a los judíos. Y usted lo puede leer con más calma luego que terminemos este programa. En el versículo 9 del capítulo 3, Pablo dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo el poder del pecado, como está escrito. Escuche bien, porque esto es una palabra clave para entender lo que viene después. Están todos bajo el poder del pecado, judíos y gentiles, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire esta palabra que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
a causa del poder del pecado, ya que todos estamos bajo el poder del pecado, hablando como seres humanos antes de llegar a Cristo, estamos tan ciegos y tan muertos espiritualmente que no hay una persona que tenga en su corazón la capacidad, la inclinación de buscar a Dios, sino que todos a una nos desviamos. Toda nuestra inclinación es pecaminosa. Todo lo que nosotros deseamos es en contra de la ley de Dios. Todos nuestros anhelos internos dentro de nuestro ser van en contra siempre, van con el fin de rebelarse a lo que Dios, a la ley de Dios. Amamos lo que Dios aborrece, aborrecemos lo que Dios amamos. Nuestra pecaminosidad, nuestra esclavitud en el pecado nos hace tan muertos espirituales, tan ciegos, que no podemos buscar a Dios. Y es por eso que Jesús dice: nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Ese trajere es porque el hombre, Dios sabe que el hombre no puede buscarlo a Él. Nosotros sabemos que si Él nos buscó primero a nosotros. No podemos llegar a Cristo si el Padre primero no nos busca. Y esto es para que usted entienda la ceguera espiritual, la muerte espiritual en la que estábamos antes de conocer a Dios. Así que si usted hoy es cristiano, usted tiene que arrodillarse y darle gracias a Dios, porque Dios ha ido a buscarlo a usted. La oveja perdida no regresa sola, Él tiene que irla a buscar. Mire, Juan dice en primera de Juan, el apóstol Juan dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Mire, hermano, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me escuchan. Mire, si no es por Dios que viene a buscarnos, nosotros quedamos muertos espiritualmente, hundidos en el pecado. Y ya más o menos usted va entendiendo el por qué dependemos tanto de la gracia, de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 3, el apóstol Pablo dice en el versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por la ley nadie podrá justificarse delante de Dios, porque nosotros tenemos una inclinación a pecar. Como seres humanos no podemos hacer nada para ser salvos. No tenemos la capacidad. De hecho, ya todos hemos pecado. Ya todos hemos pecado y no tenemos forma ni manera de nosotros mismos poder limpiar nuestro pecado, porque ya somos pecadores. Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano, ni María, ni José, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Elías, ni Moisés, ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. Y aquí vienen los versículos clave, los versículos más importantes de esta enseñanza. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mire lo importante, poderoso, grande, maravilloso y hermoso que son estos versículos. Voy a leer poco a poco y vamos a desglosar verso a verso, porque está muy rico en cuanto al Evangelio y a la salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice: todos son justificados gratuitamente
Esta palabra justificados que utiliza Pablo se refiere a una declaración legal de que somos justos delante de Dios, ¿verdad? Pero es una declaración legal. No es que somos justos porque nosotros somos justos, o porque vivimos en santidad, o porque cumplimos la ley de Dios, o porque somos hermanos que tienen buen testimonio. No, somos justificados justamente, pero es una declaración legal. Somos justificados por Jesucristo. O sea, estamos delante de Dios con nuestro pecado ya perdonado. Somos limpios de pecado. Mire, por el sacrificio de Jesús, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Anteriormente hablamos que todos estamos bajo el poder del pecado. Somos esclavos del pecado antes de llegar a Cristo. Somos esclavos de las tinieblas. El mundo de las tinieblas nos ata, nos mantiene presos en el pecado, y por lo tanto somos siempre llevados a la inclinación del mal y de la rebelación en contra de la ley de Dios. Cuando dice que por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, la palabra redención significa, es un pago, un rescate de un esclavo. Mire, nosotros somos comprados a precio de sangre por Cristo Jesús. Él pagó, ¿verdad?, nuestro rescate. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de las tinieblas. De hecho, en Primera de Pedro, si mal no recuerdo, el apóstol Pedro dice que no fuimos redimidos de nuestra manera de vivir porque nuestros padres pagaron con cosas materiales o perecederas, sino que fuimos redimidos, comprados a precio de sangre por la sangre de Jesucristo. Él nos redimió del poder del pecado. Ahora no tenemos la inclinación siempre a hacer el bien, sino que podemos elegir y podemos de alguna manera tener esta habilidad de buscar las cosas de Dios, desear las cosas de Dios, llegar a oración, buscar la lectura. Pero como conocemos nuestro hombre interior, nosotros vivimos siempre en comunión con Él porque dependemos de Él. Pero lo cierto es que fuimos redimidos por el Señor. Fuimos rescatados del pecado, del poder de la muerte y del pecado, como dicen otras cartas del mismo apóstol Pablo. Dice también en el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Quién exhibió a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién lo crucificó? ¿Quién hizo que pasara todo esto que sucedió en la cruz? Pilato no fue. Los judíos no fueron instrumentos de Dios, porque la obra de la cruz fue la obra de Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión, en acuerdo, ellos hicieron la obra y el sacrificio de la cruz. ¿O no se acuerda usted que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que llegaron los soldados, Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote Caifás? Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque si yo quisiera, le dijera a mi Padre: Padre, envíame 12 legiones de ángeles, y aquí nadie me hiciera nada. Pero para esto he venido, porque Jesús sabía que tenía que padecer. Jesús sabía la copa que habría de beber. Jesús sabía lo que iba a padecer en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba maltratando, cuando Él estaba dando con el palo en la cabeza mientras tenía esas espinas en la frente, Él sabía que tenía que pasar por eso. Él sabía por quién estaba padeciendo. Cuando a Él lo acusaban, y es algo raro que usted ve que lo acusan, y Él queda en silencio, Él no responde. Cuando anteriormente le decían: tú tienes demonio, y Él decía: yo no tengo demonios, antes honra a mi Padre. Él también respondía con la verdad. A la mentira Él le respondía con la verdad. Pero en ese momento Jesús guardó silencio. Y Pilato le decía: tú no oyes de lo que te están acusando. Y dice la Biblia en Pedro que él se encomendó a Dios, encomendó su causa a Dios. Pero Jesús, yo sé que Él estaba pagando por mi pecado. Y aunque a Él lo acusaban con mentira,
espiritualmente o simbólicamente, cuando a él lo estaban acusando, en ese lugar estábamos tú y yo. Él tomó nuestro lugar y por eso guarda silencio, porque él estaba pagando por ese tipo de pecado, por todo lo que a él lo acusaban, aunque eran mentiras, aunque él no lo había hecho. Él estaba pagando por alguien que sí lo hizo, alguien que sí lo había hecho. Tú y yo somos pecadores, tú y yo deberíamos estar en ese lugar y él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto y pagó por nuestros pecados. Nos redimió de la maldición de la muerte y del pecado. Y Dios lo exhibió, dice el apóstol Pablo, que el mismo Dios lo exhibió públicamente como propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación tiene que ver con un sacrificio que se hacía para aplacar la ira de Dios. De hecho, los paganos también hacían propiciación a sus dioses. Cuando habían desastres naturales, y si eran por tormenta, ellos sacrificaban un animal o un niño al dios de esa tormenta, y así sucesivamente ellos hacían propiciación. La propiciación habla de aplacar la ira de un dios, pues Dios exhibió a su hijo públicamente, no solamente a los judíos, sino a ti, a mí, aún a los demonios. Y como dice la Biblia, el apóstol Pablo, como lo dice en su otra carta, que él exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Aunque él como Señor murió, tú y yo vencimos en él. Él estaba triunfando por nosotros, porque él estaba sufriendo, él estaba gimiendo, él tenía su lengua pegada al paladar, como dice el Salmo 22. Él podía contar sus huesos. Él estaba destruido, él estaba como una llaga en una cruz, pero él dice que él triunfó. ¿Por qué triunfó? ¿Por qué le inspira a Pablo a decir que triunfó? Porque su intención era morir, pagar, perder la vida en esa cruz, pero su triunfo fue salvarnos a ti y a mí. Triunfó y Dios lo exhibió como propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios que está sobre los seres humanos es aplacada mediante el sacrificio de Jesús, que fue la propiciación a Dios por todo aquel que en Él cree, que se arrepiente y viene a Él y le pide perdón. Eso es propiciación, esa es la justicia de Dios. Mire, y dice, propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Como demostración de su justicia. ¿Tú crees que es justo que Dios mate a su Hijo siendo santo y perfecto? Porque déjame decirte, la Biblia dice que en Él nunca fue hallado pecado, aunque fue tentado en todo. En Él nunca habitó el pecado, ni aún en la cruz. Ni aún en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, Él era perfecto, un cordero sin mancha, perfecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo que Él estuvo en sustitución de nosotros, fue sustituto de nosotros. Y pagó como un maldito, como un pecador, pero Él no era pecador. Entonces yo pregunto, muchos se preguntan, ¿no es justo que Dios le hubiese hecho eso a su Hijo? Eso no es la justicia de la que está hablando. Obvio que no era justo para Él, no, porque Él era santo y perfecto. Él no merecía pagar en la cruz, Él no merecía morir en la cruz. Pero tú y yo, y todos los que Dios va a salvar, sí merecían esa condenación. Entonces Dios de alguna manera tenía que pagar, porque Dios no puede pasar por alto los pecados del ser humano. Él dice en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,
y que no tendrá por inocente al culpable. Es como una contradicción que dice que Dios perdona la iniquidad y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Y ahora vemos que Dios mata a Jesús en la cruz, lo sacrifica como propiciación, y a nosotros nos perdona el pecado, diciendo Él mismo que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces hay un dilema. ¿Cómo entonces Dios, siendo justo, siendo santo, te lleva a ti y me lleva a mí a su reino, siendo pecadores? Si Él no va a pasar por alto, ni no puede tener al culpable por justo. Y allí es donde entra Jesús en la cruz y dice: no, tus pecados no fueron pasados por alto, no fueron barridos bajo la alfombra. Jesús pagó por tu pecado. Y no solamente pagó por tu pecado, Jesús no solamente murió por tu pecado, no solamente murió por tu pecado para que tu pecado fuera perdonado, sino que su justicia, su forma de vivir tan perfecta, su amor a Dios tan perfecto, su perfección y santidad fueron imputados a nuestra cuenta. Y ahora cuando Dios nos mira a su Hijo en nosotros por gracia y por misericordia. Ahora yo pregunto, ¿quién se atreve a decir: yo tengo que hacer esto o aquello para ser salvo? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? La salvación es solo por gracia, de principio a fin. Es una obra de Dios. Él la comienza, Él hace la obra, Él pagó en la cruz. Nosotros solo tenemos pecado y somos pecadores y estamos bajo el poder del pecado, según la Biblia. No hay justo ni un uno. Todos nos desviamos, nadie puede buscar a Dios. Él nos va a buscar, Él comienza la obra. Como dice Pablo a la iglesia: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Y de esto hablan los primeros 4 capítulos del libro de Romanos. Todos nosotros estábamos bajo el poder de la ira de Dios. Y Dios, en su misericordia, al ver que no teníamos la forma ni la manera de llegar a Él, al ver que aún éramos enemigos, ciegos, Dios, en su misericordia, siendo nosotros sus enemigos, envió a su Hijo, quien estuvo de acuerdo y en sustitución de nosotros pagó en nuestro lugar por nuestras culpas y nuestros pecados, y nos regaló la salvación. Por la fe en Él somos salvos, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y lo voy a dejar aquí. La próxima semana vamos a hablar del capítulo 4 en adelante del libro de Romanos. Termino con esta frase. Capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Dios le bendiga y le guarde. Muchas gracias, hermano.